Hola Libra, bienvenidos a una nueva lectura. Estamos en Tarot de la Emperatriz y te saluda Augusto para hablar hoy de amores, de destinos. Volvés a brillar, Libra. Te voy a hablar absolutamente de todo en el día de hoy. Elegí estas cartas especialmente para ti, para profundizar también en una persona y en una conexión de abundancia, que te decía, tenés muy buenas vibraciones en tu vida. Vamos a ver todo lo que viene para ti, Libra, en el comienzo de un cambio de ciclo espectacular para todos los signos de aire, ¿no? Vamos a ver lo que viene. Como siempre te invito a suscribirte y activar la campanita. Dice, primero la liberación. Es necesario. Es necesario la liberación de la falsedad en tu vida, de falsas personas. Es necesario mirar hacia adelante. Dice en este momento, trascender, liberarte. La comunicación va a ser muy importante con un alma gemela que vas a transitar por el mismo camino. Me dice, Libra, te miran o te observan en silencio, pero como que no van el paso hacia adelante. Dice, hay una persona que no se atreve a soltar lo que siente por ti, aunque tú ya sabes muy bien. Dice que esta persona está muy interesada en ti. Dice, pero hay algo más. Hay algo más que no estás sabiendo y te lo voy a revelar en esta lectura, sobre todo de una mujer mayor. Dice Libra que como que te espía. Dice, quisiera tener la misma vida que tú, pero nunca la tuvo y nunca va a poder, nunca consiguió nada en su vida, nunca ha podido prosperar. Y dice, por eso que hace silencio, pero te admira más que te admira, es otra cosa, Librano, Librana, que luego te lo voy a decir, lo que es de esta persona. Siente como que está atrapada en un bucle, siente como que su vida no tiene sentido en este momento. A ver, tiempo de cambio para ti, de brillar y de abundancia, de plenitud. Dice, las flores, el renacimiento. Y yo te decía, bueno, hay flores, hay renacimiento. Quiere decir que lo esencial en este momento es invisible a los ojos. Me dice, hay algo que no estás viendo, pero que va a suceder con alguien. La transmutación en milagro divino con una persona. Dice, se cerraron muchas bocas, vas a cerrar algunas más y mirás hacia adelante. No tenés la necesidad de impresionar a nadie. Dice en este momento esta carta, sino que las cosas van a ir sucediendo de a poco. Los horizontes van a ser increíbles. Dice, vas camino hacia un tiempo de prosperidad. Muchas veces sentís que estás en un proceso de cambio desconocido, y es así. Pero saltar al vacío también es bueno. Vas a recoger todo lo que habías sembrado. Y lo que has sembrado con el corazón son cosas maravillosas. Las expectativas me dicen que se terminan cumpliendo. Me dice esta carta. Haces un balance en tu vida, cerrás una etapa, brillas con luz propia. Qué buen momento. Qué buen momento para hacer lo que corresponde, para creer en ti, para avanzar, para liberarte. Dice esa carta. Y sobre todo dice, tu energía es oro, no la desperdicies en cosas que no tienen sentido. Dice esta carta, avanzar hacia un precipicio, porque dice, como que vas a hacer un salto al vacío, vas a conectar almas gemelas, Acuario, Virgo, Tauro y también Capricornio, signo solar o ascendente, pero la necesidad que tenés de hacer ese viaje interior, ese tiempo expansivo, te liberaste de cosas, algo grandioso, me dice esa carta, con alguien. Viene la mejor etapa de tu vida. Y yo te decía, cuando te atreves, ¿no? Cuando te atreves a trascender el ego, cuando te atreves a vivir desde el espíritu, cuando estás en calma contigo mismo, ahí todo sucede. Por eso yo te decía, liberar. Primero vamos a trabajar en el desbloqueo. Esta lectura que hago es un poco para eso, ¿no? Para que vayas desbloqueando de energías y para que vayas mirando más hacia tu interior. Que en tu interior, dice esta carta, están las respuestas
a algo superior, dice, el comienzo de algo superior en tu vida. Te desgastaste energéticamente con una persona, dice. Y yo te decía, bueno, aparece alguien más así, como que atraes el mismo tipo de relaciones a tu vida, dice, en este momento. Y, y no tenés necesidad de perseguir a nadie, Esta persona no la persigas porque es un tanto egoísta o narcisista, me dice esta persona. Se cree que está en otro plano, ¿no? No sé qué se cree esta persona, dice que aparece en tu destino, pero es muy parecida a alguna persona de tu pasado, te resuena cuando la conozcas, ¿no? A ver, o cuando dé la cara, cuando dé la cara, porque puede ser que ya la conozcas a esta persona. A ver, de repente todo sucede, de repente el triunfo, la emoción, establecer metas que sean alcanzables a largo plazo, dirigir tu mirada, no sientas que estás atascado porque no lo estás en este momento, la rueda sigue girando, vas hacia adelante, en un tiempo increíble, en un tiempo de conexión muy fuerte con alguien que dice otra persona, si esperas un poco más, si no inicias la relación con esta otra persona, dice vas a avanzar hacia un camino con otra persona y va a ser un tiempo mágico porque vas a elevar tu conciencia y establecer desafíos y metas a largo plazo. La ilusión y el deseo te llevan a rodearte de personas inspiradoras, dice un milagro divino, un regalo del destino, dice esta carta, Libra, el comienzo de algo grande. Porque es verdad que cuando estás muy en la materia o cuando querés encontrar dinero, recordá que el dinero no es un fin, es un medio. Entonces yo te decía, es más importante visualizarte, trabajar en la visualización. Lo que me dicen estas cartas, visualizarte, como dice esta otra carta, ¿no? En la abundancia, o en un lugar, ¿dónde querés estar en este momento? En un lugar maravilloso, en un lugar viajar, trascender, brillar con luz propia, dice hay una persona de tu pasado, yo te decía, si no desatascás a esa persona de tu pasado, y si no te pones a hacer preguntas en este momento, de lo que verdaderamente vas, hacia cuál es tu camino, dónde estás ahora en esencia, ¿en qué punto estás? ¿En qué punto estás? Tenés que hacer un análisis, me dice esta carta, de qué punto, en qué punto estás de tu vida. Entonces todo resurge, porque cuando comienzas a identificarte con la nueva versión, todo empieza a suceder, dice. Alguien que te entrega algo, ¿no? Me dice dinero, yo creo que no. Yo creo que no por la posición de esta carta. Esta persona lo que te entrega es una idea, pero las ideas valen más que el dinero. Las ideas valen más que el dinero y entonces esta persona te va a entregar una idea para hacer algún tipo de negocio, algo por el estilo, y va a ser muy bueno, te va a repercutir en buenas ganancias económicas. Esto a partir de octubre, noviembre, de este año, o sea, empieza este año, la conexión con esa persona, pero te estableces en una naturaleza verdadera, estás abriendo una puerta, al amor, al destino. Yo creo que muchas veces te cuestionas cosas, te cuestionas el para qué estás haciendo esto, y lo importante ahora, sabes, que es resurgir y trascender, ¿no? La próxima vez que surja ese sentimiento intenso, la próxima vez que surjan esas sensaciones encontradas, negativas, dice, liberate de la falsedad, dice, déjalo ir, pero expandilo, porque yo te decía, bueno, lee el doctor David Hawking, él te dice cómo te identificas un poco con ese pensamiento que viene desde una emoción. Tenés que atravesar la emoción, tenés que atravesar la emoción, no tenés que tenerle miedo a la emoción, no tenés que tenerle miedo al sentimiento, porque todo surge de ahí, de una conexión intensa que tenés con algo que ha quedado guardado en la memoria del cuerpo, ¿no? Del cuerpo físico. Entonces, primero es darle energía,
O sea, observar cómo la energía se va disipando. Por eso yo te decía, bueno, vamos a trabajar en el desbloqueo. Necesitas en este momento reprogramar tu mente y visualizarte con éxito. Por eso romper con determinados patrones que venís albergando hace mucho tiempo. A ver, ser difícil no es jugar, es saber lo que valés. Por eso yo te decía, tu energía es oro, no la regales, no la regales, te piensan cuando te retiras, o sea, cuando te vas, ahí te empieza a pensar. Si hay una persona en este momento que te empieza a pensar, es el momento que vayas a instalar en la memoria de esa persona que verdaderamente lo que valés. ¿Y cómo lo instalás? Bueno, retirándote a esa persona que estás pensando. O sea, apartándote un poco, ¿no? Alejándote un poco. Y ahí esa persona te va a extrañar. Y el mensaje llega. El mensaje, si estás esperando el mensaje de esa persona, va a llegar. A ver, lo que enamora no es el cuerpo, es la presencia. Es un momento para ti de calma, de tranquilidad. Dice que vivís en amor, en pureza y en esencia. Eres un ser muy magnético, sabes muy bien hacia dónde vas y que necesitas una conexión espiritual, evolución, el camino del héroe, ¿no? Retornar hacia algo, dice, te liberas de culpas, llega la calma, ya no hay arrepentimiento, ya no hay vergüenza y haces una apertura energética, algo que brota y tomas acción, ¿no? Tomas acción, abrís tu mente. Van a suceder cosas importantes porque despejas tu vida de cosas que verdaderamente son falsas. Son falsas, te decía, falsas personas. Falsas personas. A ver, me dice como que van a tirarse las cartas, van a preguntar por ti. Hasta un endulzamiento te han pretendido hacer, dice, algo por el estilo. Pero contigo nadie puede. Contigo nadie puede. Estás con una fortaleza increíble. A ver, una fortaleza espiritual. Y vas a comenzar un camino de prosperidad con alguien, me dice. Con la verdadera persona. Por eso, luego que dejas atrás todo lo que necesitabas dejar atrás hace mucho tiempo que necesitabas dejar atrás a alguien, dice Libra esta carta, al final empezás a procesar el cambio y a poner tu mente en equilibrio. Te veo como entrando a una casa grande, a la casa de tus sueños, quiere decir los sueños que se terminan cumpliendo porque estás en estabilidad y estás encontrando fuente de inspiración también. En tu ser interior. Dice, es un momento grandioso, es un momento de soñar, de creer, de transmutar energéticamente, me dice esta carta. Dice, un milagro divino, simplemente has madurado acerca de tus ilusiones. Las decisiones que estás tomando son un pilar, ¿no? Son un pilar ahora para lo que va a ser el comienzo de la nueva era, que yo te decía, bueno, el año próximo, pero ya este año comenzó. Ya comenzó, ya te tenés que poner en la mente que ya comenzaste a reestructurar tu mente y a grabar en la memoria o en la conciencia lo que verdaderamente te hace feliz. Dice en este momento, a ver, te tenés que sentir feliz, crear una imagen de lo que verdaderamente querés y todo empieza a suceder. La mente que está en calma, el corazón que está contento, me dice Libra esta carta. Rompes con pesadas cargas emocionales, pasas a la acción, despertar espiritual. Es lo que estás viviendo en este momento y veo flores en tu vida. Quiere decir que renace la ilusión. En el campo del amor también, dice Libra, renace la ilusión con esta alma gemela, ¿no? Dice, entras a una casa grande, no te has equivocado de camino, estás tomando buenas decisiones. Si hay algo que yo te dije, sabes hacer es tomar buenas decisiones en tu vida y lo estás haciendo. Dice, esta carta brillas con luz propia, tenés mucha luz para atraer. Por eso es lo que te decía, no persigas a nadie, es el momento de atraer a tu vida cosas maravillosas, cosas increíbles. Van a empezar a suceder en un camino que habla de ascender. Ascender, dice, necesitas ascender y ponértelo en tu mente que podés, en este momento que podés con todo.
Libra, me encantó estar contigo y nos reencontramos en poquitos días nada más. Recordá, por supuesto, suscribirte y darle like a este video para que estemos en contacto. Muchas gracias, Libra, y nos vemos muy pero muy pronto.